Y en México traemos una cultura un poquito interesante porque venimos con una costumbre, diga conmigo costumbre, costumbre, de que alguien nos enseña y yo no leo, de que alguien me dice y yo no lo veo porque me da flojera leer. Una cultura de la lectura, tan difícil, ¿verdad? Pero es necesario. Y tomar apuntes. Recordemos que no estamos en ese lugar en donde nos enseñaban y nosotros decíamos, ah, sí, está bien, yo creo todo lo que me dices, aunque ni siquiera lo estudie. Y toda la semana nos olvidábamos de eso, ¿no? Y regresábamos al siguiente domingo nada más por la bendición y nos íbamos. No, no funciona así. Funciona que aprendamos. Entonces yo les quiero invitar, por favor, que tengan su cuadernito para que vayan tomando sus notas. Y hemos aprendido que la palabra de Dios es mucho. O sea, que es un libro, es el libro más vendido. ¿Que cuántos libros tiene la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuántos libros tiene internamente? 66. 66 libros. Y se divide la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos muy bien. ¿Qué sucede en el Antiguo Testamento y qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Qué divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. ¿Perdón? Su ministerio. El ministerio de Cristo Jesús. Jofre, el antiguo es la historia de Dios, ¿no? De que no podíamos verlo ni sentirlo. Okay. Y el nuevo es que es el Hijo de Dios, que es Jesús. Que se revela a nosotros ya el Hijo de Dios. Hasta ese momento se supo que existía el Hijo de Dios. Antes no se conocía. Y tan no lo conocían que lo mataron, lo crucificaron. Exactamente, doña Delia, es así también. Jesucristo nace y entonces ahí nacen los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el Nuevo Testamento. Muy bien, excelente. Y en el Antiguo Testamento no se conocía al Hijo de Dios, solamente se conocía a Dios. Y se le conocía por varios nombres, por Yahweh, Jehová, así está en la Biblia, Jehová, Elohim. Josia, ¿no? ¿Cómo? Manuel. Emanuel, Adonai, Elohim, muchísimos nombres. Y entonces, así está la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, pregunta, ¿para qué quiero la Biblia en mi vida? ¿Por qué insiste tanto este pastor en que leamos la Biblia? Me da flojera leer la Biblia. ¿Por qué es tan importante que usted lea la Biblia? Para conocer las promesas que el Señor tiene para nosotros. Para conocer las promesas es muy importante. ¿Qué más? ¿Por qué usted tiene que leer la Biblia? Para comunicarnos con Dios de esa manera. Sí, bueno, claro. De esa manera. Sí, la Biblia nos comunica con Dios. ¿Por qué nos comunica con Dios? Porque todo lo que sale de la Biblia es como las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces nosotros al leer la Biblia nos estamos comunicando con Dios, estamos escuchando el mensaje de Dios para nuestras vidas y nosotros le podemos decir, Señor, háblame a través de tu palabra y Dios le va a hablar a través de su palabra. Amén. Es una forma de comunicarse, por supuesto. Claro que sí, doña Delia tiene toda la razón. Otra razón por la cual tenemos que leer la Biblia. Porque es un instructivo para nuestra vida. Nos va a guiar. Instructivo. Efectivamente. Y aquí encontramos otra razón. Encontramos que la Biblia nos limpia. Comenzamos la vida en el reino de Dios totalmente lavados y purificados por la palabra de Dios. Juan capítulo 15, si quiere buscarlo o apuntarlo, es importante que usted lo sepa, que sepa dónde se escribe, dónde está. Juan capítulo, a ver, permítame tantito, déjame ponerle aquí también a mi esposa su presentación, para que también la hagas ahí. Nada más que creo que ya. ¿Se apagó la pantalla de mi derecha o la siguen viendo? No está. ¿No está? ¿Se fue? Se fue. Ok. Ya va de regreso, ya va de regreso. Espérenme, es que son los sistemas que hago. Espérenme tantito. Hasta allá. La palabra de Dios es como agua viva. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 3, dice, aquí ya tienes tú también, ¿verdad? Tu presentación. Ya vosotros, cuando lean la Biblia, vosotros significa ustedes. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Español antiguo.
¿Qué está diciendo? Ustedes están limpios por la palabra que yo les hablé. O sea, ustedes recuerden que Jesucristo estaba con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12 discípulos. ¿Y los 12 discípulos lo iban a ver cada domingo? No todos los días. Todos los días, o sea, era un cristianismo un poquito más fuerte que lo que estamos acostumbrados, porque estaban los discípulos, desayunaban con Jesús, comían con Jesús, cenaban con Jesús, iban al cine con Jesús, bueno, no había cine, pero salían con Jesús, se iban a comer con Jesús y aparte platicaban con la gente, se iban de visita, el Jesucristo iba de visita y ellos iban de visita. Jesucristo, tenía muchas ganas de ir al campo, ellos iban al campo. Jesucristo quería ir a la montaña, ellos iban a la montaña. Curso intensivo, en pocas palabras. Y entonces los discípulos estaban escuchando constantemente de Jesucristo, ¿vale? En la mañana se desayunaban un mensaje de Jesús. En la tarde se comían un mensaje de Jesús y se cenaban un mensaje de Jesús. Veían el ejemplo de Jesucristo, cómo oraba, cómo buscaba a Dios. Eso los motivaba. Entonces, les está diciendo Jesucristo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. Entonces, la palabra que salía de la boca de Jesucristo entraba a los oídos de los discípulos, pero no quedaba solamente ahí. La idea importante de esto es que ya que entraba el mensaje, viajara a su mente para que lo entendieran, pero también a su corazón para que lo creyeran. Y aunque 12 discípulos escucharon el mensaje de Jesús, uno nunca entendió el mensaje. ¿Cómo se llamaba? Judas, el que lo traicionó. Fíjense, Judas vio cómo resucitaban los muertos. Judas vio cómo sanaban los leprosos. Y Jesucristo no les dijo, a través de todos los milagros que han visto y todas las pruebas que he hecho, ustedes ya tienen que creer en mí. No. A través de mi palabra. Entonces lo que te limpia es la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver algo. Ejemplos. ¿En cuántas ocasiones usted tiene tantos deseos de dejar ese vicio y no lo puede dejar? Esa actitud que no puedo dejar. ¿Le ha pasado? Sí. 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 Esa forma de hablar que no puedo dejar. Ay, Señor, ¿por qué salen tantas serpientes de mi boca y con la misma boca te alabo? Ay, Dios mío. Decía el apóstol Pablo, ay de mí, hombre de pecado. Lo que no quiero hacer es lo que hago. Y lo que quiero hacer, nunca lo hago. O sea, Dios mío, ya has de estar cansado de mí porque te he pedido perdón 20 veces esta semana por lo mismo. Y lo vuelvo a hacer. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos ahí los hijos de Dios? Sentir que somos perfectos, olvídense. Si usted piensa que uno sirve a Dios por ser perfecto, No. nunca lo va a servir. Nunca lo va a servir. Yo no soy perfecto. Y entonces decía, Señor, ¿cómo te voy a servir si yo no soy perfecto? Y me decía en su palabra, lo que nos decía doña Delia, Dios nos comunicamos con él a través de su palabra. Leo en su palabra que dice, en tu debilidad yo me perfecciono. Y esa debilidad te va a dejar ver que no es por ti que yo toco a la gente, es por mí, porque soy fiel a mi palabra. Que no es por ti, porque yo tengo los servicios para la iglesia y para las personas, es por mí. Y entonces la gente no te va a seguir a ti. Porque así tú cometas el error que cometas, la gente me va a seguir a mí. Y entonces una muestra de una persona inmadura es aquella persona que yo sigo a Dios si el pastor hace. Ay, pero el pastor, ya lo vi, que dijo una mala palabra. No, y ese es el pastor. No, no, ahí no está Dios, yo no quiero saber nada. Gente que sigue a personas. Hay que recordar que somos imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. ¿Y qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Adelante, Yanina o Luis, que quieren participar, por favor. Gracias. Quería preguntarte algo, Fer. Adelante. ¿Tú crees que haya sido como con toda intención la forma en que escogió a sus apóstoles? O sea, que eran personas completamente comunes y corrientes, con todos los defectos. ¿Tú crees que así sucedió? Voy a decir algo muy feo. Si usted es muy religioso, tápese los oídos. ¿Sale? Pero muy feo, lo que voy a decir. Luis no escogió a personas comunes y corrientes. Escogió a personas más corrientes que comunes. Miren, le voy a decir, escogió pescadores.
Hoy en día, el oficio de un pescador en ese momento, hoy en día equivale más o menos al oficio de una persona que no tiene mucha cultura. Y no quiero decir un oficio porque se puede dañar a una persona que esté en ese oficio, ¿verdad? Va a decir, ese pastor, ¿qué tiene contra mi oficio? Pero es un oficio de una persona que no tiene muchos estudios, que habla con muy malas palabras, que se lleva con la gente de a cuartos, que buscan y que chiflan a las mujeres que van pasando y que están fastidiando a la gente. Un oficio muy similar. Y los pescadores eran pecadores, ¿no? Inclusive, ¿qué decían los fariseos? Eso lo vimos apenas que en el domingo pasado, ¿no? Que decían los fariseos, no, hombre, si este fuera profeta, sabría que este es un pecadorazo tremendo. O sea, son más corrientes que comunes, porque la gente común no hace tantas cosas como estos cuates. Escogió recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran, como hoy, otro oficio que tiene una patrulla en nuestro país, y que nada más está buscando no que pagues tu multa, sino que le des de desayunar, de comer y de cenar. Rateros con uniforme y oficio. Pues así eran muchos de los que escogía Jesucristo. Y entonces eran todo un reto. Mire, Jesucristo no se fue por una iglesia de 20,000 personas, aunque predicaba frente a muchos. Fíjense, si Jesucristo pensara como pensamos hoy en día, dirían, estos 20,000 que me están siguiendo, no hombre, Pedro, constrúyeme una iglesiota, una parroquiota, y ahí vamos a meter a los 20,000, ya tengo 20,000 en mi iglesia. Jesucristo no se preocupaba por los números. Él agarraba sus 12 y decía, terminé el servicio, vámonos, y se llevaba sus 12. Gente difícil. Gente con la que única, para que se pudiera limpiar, debían tener una constante compañía de Jesús. Yo lo comparo, ¿usted ha ido alguna vez a nadar, ha ido a la playa, ha ido a tomar el solecito? ¿Qué se siente cuando usted ya lleva después de 4 horas en el sol, 5 horas, la piel empieza a decirle, oye, estás pero rostizando? Y en la noche, no sé si le ha pasado, pero de niño me pasó varias veces que al no saberme cuidar, yo sentía que irradiaba el calor. Y al otro día la gente me decía, tú fuiste a nadar. O te fuiste de vacaciones. Lo podemos ver en ti. Los discípulos, al estar tanto tiempo con Jesucristo, estaban siendo irradiados por él. Jesucristo estaba limpiando sus vidas. Y entonces, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, le dijeron a Pedro, por cómo hablas, por la forma en la que te conduces, tú eres uno de ellos. Wow. Entonces Pedro, usted puede encontrar una versión en la palabra de Dios, me encanta, que dice, pero Pedro maldiciendo dijo, no, yo no soy. Lo escucharon que maldecía y dijeron, no, ellos no maldicen. Tienes razón, tú no eres uno de ellos. Y habían sido limpiados por la palabra de Dios. Entonces, vamos a cerrar esto. ¿Usted quiere ser limpio por la palabra de Dios? Lea la palabra. La palabra le va a cambiar la vida. Le va a cambiar esa forma de ser. Dice, y lo hemos leído mucho en Juan capítulo 3, versículo 18, que la gente, 18 y 19, la gente rechaza a Jesucristo porque es esa luz que los ilumina y te muestra lo malo. Y mucha gente, dice la Biblia, y amaron más lo malo que a Dios. Bueno, Jesucristo se le conoce como el verbo. La palabra es Jesucristo revelado en nuestras vidas. Entonces usted lee la palabra y va limpiándose. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia? Si es un libro que tiene 66 libros, a su vez, si es un libro que lleva muchos años y que muchos han tratado de terminar y no han podido terminar, pero porque Dios está tan interesado en que ese libro no sea exterminado, en que ese libro llegue a usted y llegue a mí. Y porque Satanás está tan interesado en que usted no lo lea. Y si no es cierto, dígame, ¿cuántas veces usted está decidido, voy a leer la Biblia? Y por cualquier cosa no la lee. Satanás busca la manera, no, mira, mejor Facebook, mejor YouTube, mejor la televisión, mejor peleate con tu esposa 20 minutos para que ya no leas la Biblia, mejor duérmete 10 minutos más. Miles de pretextos. Satanás, escuche esto, está muy interesado en que usted no lea la Biblia porque sabe que a través de la Biblia usted va a ser libre. Y Jesucristo está interesado en que usted la lea, porque a través de que usted la lea, dice la Biblia que usted es limpio. Entonces vamos a leer Efesios, por favor, capítulo 5, del versículo 25. Efesios, capítulo 5, del versículo 25 al versículo 27. ¡Sópalas! 25 al 27. ¿Ya veo qué dice? Esposos,
Esto ya lo hemos leído, ¿ah? ¿Se acuerdan? ¿Lo leo, Fer? Por favor, Yanina. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Con el baño del agua, ¿acompañado de qué? De la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que los purificó? La palabra. Ujú. Y te está diciendo, tú tienes que amar hacia tu esposa y purificarla con la palabra. Y purificarla con tu comportamiento. Porque si usted lee la palabra y lee Mateo capítulo 5, me encanta el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Jesucristo sube al monte y da las bienaventuranzas. Y cuando sube al monte dice, ustedes son la sal de la tierra. Y muchos no entienden qué es eso. Se lo voy a decir en el chilango habla hoy. Ustedes le dan sabor al caldo. Es lo que les dijo. Ustedes son lo que le da sabor. Ustedes le dan sabor a la tierra. Ustedes son esa sal, lo que le da sabor. Sin ustedes, y luego dice ahí, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. O sea, si tú pierdes tu sabor, ya no vas a servir. Tú le das sabor a la vida. ¿En serio, Señor? ¿Yo le doy sabor a la vida? Sí, tú le das sabor a la vida. Porque le enseñas a la gente a amarme. Porque la gente ve a través de ti una persona diferente. Porque ven que triunfas, porque caminas, porque creces en la vida. Y entonces, tú estás listo para ser purificado por esa palabra y dejar de pensar como pensabas antes. Es que yo, Señor, soy poca cosa. Es que ¿quién me va a querer a mí sin estudios, sin dinero, sin un buen negocio? No. Tú tienes que recordar que para Dios tú le das sabor a la vida. Entonces, a través de su agua te purifica y te dice que así tú tienes que ser con tu esposa. Entonces, aquí vemos que el baño del agua acompañado de la palabra te purifica. Veamos, por favor, ahora Salmos 119:9. ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leer lo que sea diferente allá. Voy, Fer. Ah, bueno, está bien. Yo, Adelante. me has despojado de mi gloria. No, Y- Salmos 119. Ay, sí, perdón. No, todavía no. Me confundí. Salmos 119:9. Ajá. ¿Quién me ayuda? ¿Puedo leerlo yo? Quien quiera, adelante. 119:9, ¿verdad? Sí, Dani, por favor. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino obedeciendo tu palabra? ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Pues obedeciendo tu palabra. Y limpiar el camino, no nada más piensen que es pecado, ¿eh? O sea, ¿pecado qué es? ¿Alguien me puede decir para usted qué es pecado? Hacer lo contrario de lo que dice la palabra o no hacerlo. Sí. Desobediencia. Desobediencia, ok. Pecado, yo lo he enseñado en algunos momentos, es desviarte de tu objetivo. Eso es pecado. La palabra pecar se utilizaba, recordemos, con las que lanzaban flechas. Los arqueros lanzaban una flecha y cuando la flecha no daba en el blanco, la flecha se desviaba, se decía así, la flecha pecó. No se puso de grosera, no fue con otras personas, no hizo cosas malas, no golpeó a su prójimo, no, se desvió de su objetivo. Recordemos al hijo pródigo que un día dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo, pues lo que nos preocupa, Señor, es el pecado contra el cielo, no el pecado contra el papá. No es cierto. El que tú te desvías del objetivo, tú tenías un objetivo para mí, papá, y yo fallé a tu objetivo. Ahora bien, el joven tiene que leer, mira, holgazán, la hormiga sin que haya quien la vigile está trabajando todos los días. Yo nunca he visto una hormiga que esté con las patitas para arriba descansando porque está de vacaciones. ¿O sí? A menos que esté muerta, ¿no? La hormiga está caminando y siempre está buscando alimento y siempre está trabajando. Y entonces la Biblia dice, así tienes que ser, para que no te desvíes de tu objetivo, joven. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que desde temprano estar pensando cómo vas a crecer.
¿Cómo vas a lograr tus metas? Ve a la hormiga, no hay nadie que la esté persiguiendo. Entonces la Biblia limpia tu camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino, su vida? Con guardar la palabra de Dios, con conocer la palabra de Dios. Entonces el joven lee eso y en verdad lo cree, porque sabe que lo que dice la palabra de Dios es cierto y dice, híjole, y yo que soy docente, ¿no? Porque me levanto a las 12 todos los días, ¿no? Y entonces dice, necesito pensar cómo piensa Dios. Y de pronto, cuando sigue leyendo la escritura, dice que hay jóvenes ociosos que nada más están en las esquinas sin nada que hacer. Y el joven dice, ouch. Mis cuates, los que están aquí en la esquina, que siempre ponen su cerveza arriba del carro y ponen la música de banda a todo volumen, no tienen nada que hacer fastidiando a todos los que van pasando. O sea, ¿a eso te refieres, Señor? Híjole, ¿con qué guardará el joven su camino? Bueno, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra de Dios nos va a limpiar. Pero tú no puedes leer la palabra de Dios como si fuera una revista, como si fuera el Memín Pinguín, como si fuera el Mil Chistes. No. Tienes que leer la palabra de Dios entendiendo que sale de la boca de Dios, que merece respeto, que debes de creer en ella. Así debemos de leer la palabra, creyéndola. Si de pronto te descubres leyendo por leer, y eso es la especialidad de Satanás, llevarte a oír por oír, a leer por leer, escuchar por escuchar, al hablar por hablar. Dígame si no es cierto. La oración. ¿Cuántas veces se ha descubierto, sea honesto, se ha descubierto orando y ya nada más está repitiendo por repetir? Ya ni siquiera está sintiendo lo que dice. Sí, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres hermoso, porque tú eres maravilloso, porque... He descubierto yo gente en las iglesias alabando a Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre, ay, qué bonito, tu misericordia es. Y la gente entregada, y hay una persona por allá, cada mañana al despertar, sé que... Si entra alguien a la iglesia, sé que en ti puedo confiar. No más vas, o sea, no estás concentrado, no estás enfocado, hablando por hablar, oyendo por oír. ¿Cuántas veces estamos en la predicación y ya estamos en otro lado? Nuestra mente ya está pensando, mañana me tengo que parar temprano a las 7 de la mañana y tengo que ver a mis hijos. Y ya se nos olvidó lo que teníamos, lo que estábamos haciendo, estábamos escuchando la predicación. Entonces hablamos por hablar, escuchamos por escuchar. No, tienes que creer la palabra. Y si te descubres leyendo por leer, donde ya nada más se te fueron los versículos, regrésate. Señor, perdón, se me fue carnita especial y tengo que alimentar a mi espíritu con tu palabra, ¿vale? Ahora bien, la palabra de Dios plantada en nuestros corazones nos mantiene libres del pecado. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra, que es la que acabamos de leer. ¿Qué tiene que hacer? Es que yo no puedo cambiar, ni te esfuerces por cambiar en tus fuerzas, no vas a poder. Mira, van a pasar muchas cosas. Algunos años de cristianismo me respaldan. Ahí le va. Va a tratar de buscar a Dios. Va a buscar a Dios. Va a encontrar a Dios. Y después usted dice, por no poner un pecado y que alguien se sienta aludido en este momento, pero a partir de mañana, Señor, ese vicio de los chocolates, por poner un vicio, no lastimarán, no herir susceptibilidades. A partir de mañana se acabaron los chocolates, Señor. No más. Yo ya entregué mi vida a ti. Y al otro día ves el primer chocolate y estás, yo quiero ese chocolate. No, ya le dije al Señor que no. Solo me voy a acercar a él y lo voy a ver, pero no pienso comérmelo. Te acercas y lo ves y dices, ahí está el chocolate. No pienso comérmelo. Y de pronto, Satanás, conociendo que ese es el pecado que más batallas, chocolates al 2x1. Sí, al 2x1. Lo voy a comprar. Nada más para cuando sienta que flaqueo. Lo voy a guardar. Me lo como la siguiente semana y al fin que pues estoy cambiando, mi vida está mejorando, uno no es ninguno, no pasa nada. Y cuando te das cuenta ya te atascaste con los chocolates y ya estás comprando al 2x1 otra docena por usar chocolates. Así nos pasa en la vida diaria. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Vivo en la culpabilidad o vivo en la libertad o qué va a ser de mi vida? Bueno, yo le quiero decir algo. El amor de Dios es tan grande que dice que nos perdona las veces que nosotros nos equivocamos y Él se alegra del que se cae pero se levanta 70 veces.
Amén. Y nosotros, como personas, no podemos perdonar a alguien 70 veces. Por eso pensamos que eso no se puede y pensamos, Dios está harto de mí. Pero Dios no se cansa. O sea, yo quiero imaginar, a ver, que una persona venga y le diga, es más, algo sencillo, ni siquiera vamos a una ofensa grande, algo pequeñito. Yo lo he visto y no quiero dar testimonios de mi familia ni en algún otro lugar, pero ¿cuántas veces sucede que el niño le pisa el zapato y su zapato es blanco? O su tenis es blanco. Ya me lo ensució. ¡Ay, Dios mío! Mi hijo, ten cuidado, ya me ensuciaste. Sí, papá. Y a los 3 minutos lo vuelve a pisar. Y a los 5 minutos lo vuelve a pisar. Y cada que le pisa le dice, perdóname, perdóname, perdóname. Hijo, lleva 50 veces hoy. No inventes. Pues Dios dice, no me importa. Pídeme perdón 70 veces te perdono. Yo te amo. ¿En serio? Sí, yo te amo. Y entonces usted se va a dar cuenta que la cultura de Dios no es nuestra cultura, que dice su palabra, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo bueno, ni lo malo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te va a separar de mi amor. Y entonces lo que usted tiene que hacer es dejar de pelear con eso y empezarse a llenar de la palabra de Dios, empezarse a llenar de la presencia de Dios. Cuando usted menos se dé cuenta y voltea hacia atrás, va a decir, wow, ese vicio que tenía, ya lo dejé. Y fue natural, ni cuenta me di. Porque usted se llenó de la palabra de Dios. Oye, ya tiene mucho que no grito a mi esposa, que no le grito a mis hijos. Hasta me extraña, ¿no? Dice el papá que ya no me quieres, que ya no me gritas. Porque está leyendo la palabra. La palabra puede cambiarlo. Y la palabra le va lavando. ¿Lo digo yo? No. Lo dice su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A partir de que usted lee la palabra creyendo, Dios cambia sus vidas. ¿Amén? Amén. Vámonos entonces Amén. a la siguiente parte, que la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Híjole, es luz para nuestra vida. ¿Cuántas veces usted está a 3 segundos de tomar una decisión o a un día de tomar una decisión y no sabe qué decisión tomar? ¿Le ha pasado? ¿O soy inseguro yo, verdad? Pero yo sí he visto que esas cosas pasan y yo las he vivido. Cuando Dios te abre las puertas para un trabajo nuevo, yo recuerdo mucho a mi esposa cuando guardó un tiempo de ayuno, perdón por estar hablando ya de tus tiempos de ayuno, pero guardó como 40 días de ayuno. Y ella me decía, yo quiero estar ayunando y quiero buscar de Dios. Y ella estaba orando y ayunaba, y ella de pronto sintió, yo quiero un trabajo nuevo. Y el trabajo en el que estaba llevaba muchos años. Y de hecho parecía muy común, ya muy seguro, ¿no? El trabajo seguro. Y llega un reto a su vida de un trabajo que no parecía tan seguro. Yo honestamente dije, no, está muy complicado, ¿cómo crees? O sea, en el otro ya estás segura y no te van a correr nunca. Pues ella decía, no, Dios tiene algo más grande para mí a través del ayuno. Y entonces ella decía, me recuerdo que me decía, pero solamente quiero estar segura que es la decisión que debo de tomar. Y es que no estoy tan segura, solo sé que Dios tiene algo para mí, pero tengo que seguir orando, tengo que seguir leyendo la Biblia. Y de pronto un día me dijo, ya estoy segura, Dios me ha hecho sentir, o sea, Dios ya había iluminado su camino. Cuando había oscuridad, si usted ha manejado en la noche en carretera con las luces apagadas, y no se ve nada, seguramente se va a estrellar en 3 segundos. Pero si usted prende las luces, ya puedo ver el muro de contención, ya puedo ver, estoy en un lugar de 2 carriles, de 3 carriles, tengo que cuidar hacia dónde manejo, tengo que cuidar por dónde me voy. Eso es la luz que Dios viene a tu vida y Dios da a tu vida a través de su palabra. Te ilumina y entonces dices, hoy estaba a punto de tomar esta decisión que no es la que Dios quiere para mí. Y rectificas el camino, pides perdón y esa luz, perdóneme, pero esa luz hoy la necesita mucha gente. Y yo conozco muchas personas que oran constantemente, Señor, ayúdanos a saber qué decisión tomar, Señor, ilumínanos, Señor, ayúdanos, sin saber que la Biblia dice que no es así como se hacen las cosas. O sea, Dios te va a responder porque Dios es amor y misericordia. Pero Dios ya tiene un camino para ti. Te dice, lee mi palabra, que esa es la que te va a alumbrar. Entonces, todos tenemos la mejor palabra profética. Pregunta antes de continuar. ¿Alguien sabe qué es una profecía? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ok.
¿A cuántos les gustan las profecías? ¿Han escuchado una profecía alguna vez? Porque hay muchas personas aquí que pues no tienen poco de estar en el cristianismo, pero ¿usted sabía que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía? Amén. Le quiero platicar una experiencia tantas experiencias, gracias a Dios, que cuando el periodo que yo he estado sirviendo a Dios y he estado predicando en algunas iglesias, los que me han podido ver en algunas iglesias lo pueden constatar. Pero en algunas iglesias me ha sucedido en varias ocasiones que mientras que estoy predicando, el Espíritu Santo me habla y me dice, ahora di esto, esto y esto. Y les voy a dar un ejemplo increíble. A mí me impactó mucho. Estaba predicando en una iglesia y mientras yo estaba predicando, Dios me mostraba que tenía que decirle a una mujer, el bebé que viene va a nacer no porque tú lo digas, sino porque lo digo yo. Y yo, ¿cómo sé si está embarazada o no? ¿Y qué mujer es? Ni siquiera sabía qué mujer era. Entonces, mientras yo predicaba, fue lo que dije. El bebé va a nacer y no voy a entrar ahorita en detalles porque pude hasta en visión ver al bebé. Y yo dije, pues el bebé va a nacer y va a nacer bien. Y el Señor te dice, mujer, que el bebé va a nacer y va a nacer bien. Y no es por lo que tú digas, sino porque Él tiene un plan para él. Fue todo lo que dije y de pronto una niña empezó a vomitar, estaba toda nerviosa, bien preocupada, sus papás no sabían que estaba embarazada. Fue una cosa tremenda, la niña se había vacunado, los doctores le habían dicho, el bebé viene mal, ni siquiera se te ocurra tenerlo, a lo mejor que va a hacer es que el bebé se haga un legrado por todo lo que tú ya te has inyectado y nosotros sabemos que no, mil cosas, ¿no? Y entonces esta mujer me dijo, esa palabra era para mí. Y entonces yo me puse más nervioso cuando me dice, los doctores dicen que no van a nacer o que vienen tan mal que no se recomienda que nazca. Pero si Dios acaba de hablar eso, voy a tener al bebé. Señor, espero que haya sido tú. Porque si no, o sea, esto va a estar tremendo. Los papás se enteran que la niña está embarazada o que la joven estaba embarazada y a los meses tiene a su bebé y su bebé nace completamente sano. Nace bien. Y los doctores, contra todo pronóstico, dicen, wow, ¿cómo pudo haberse dado esto? Pensamos que todo lo que hiciste era para que el bebé no hubiera ni nacido. Aparte tenía problemas en matriz y decían que si no lo abortaba ella, su cuerpo lo iba a expulsar solo. Eso es una profecía. A veces la gente anhela una profecía. ¿Y Dios qué piensa de mí? ¿Dios qué quiere de mí? Yo quiero que Dios me hable y me diga qué piensa de mí. Y mucha gente está queriendo eso. Bueno, la Biblia es la mejor palabra profética. Te dice qué quiere de ti, te dice qué piensa de ti, te dice que sabe que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que tú eres esforzado y valiente. Te dice que Él te ama, te dice que tú eres su especial tesoro, que eres la niña de sus ojos. Entonces, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y sabe por qué es la más segura? Porque hoy en día mucha gente charlatana se levanta diciendo que son profetas y manipulan a las personas. Pero la Biblia, escucha esto, nunca lo va a manipular. A pesar de lo que diga la gente, la Biblia le va a enseñar y le va a hablar el plan que Dios tiene para usted. Ahora bien, ¿alguien me puede ayudar a leer segunda de Pedro 1:19? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Usted puede leer esto creyéndolo en su casa? O sea, yo bien padre y está esperando que ya acabe la hora de la clase ya para irme a dormir porque tengo hambre, quiero ir a cenar. No. Ponga atención en esto que está diciendo la Biblia, que acaba de leernos Cris. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual, si estás atento, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu, ¿qué? Corazón. Hasta que la luz nazca en tu corazón. Entonces, si tú estás atento a la palabra, si dedicas este tiempo a que tu mente se concentre en lo que está diciendo la palabra, si tus oídos se abren a la palabra, si en verdad lo crees y lo tomas para ti, dice que esa luz entra a tu corazón.
Y entonces tú te vas a comportar de la forma que pensaste que nunca lo ibas a lograr. Es que soy inseguro. Siento que no puedo. ¿Usted batalla con inseguridad? La palabra de Dios le dice, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Amén. Levántate y sé valiente. No tengas miedo. Voy contigo a todos lados. Si tú vas a la tienda, yo voy contigo a la tienda. Y entonces cuando esa luz entra en tu corazón, empiezas a agarrar seguridad. Y dices, antes tenía miedo, pero ¿sabes qué? Ahora no tengo miedo porque Dios va conmigo a la tienda. Antes tenía miedo, pero ahora no tengo miedo porque Dios va conmigo a pedir ese empleo. Antes tenía miedo, pero ahora ya no tengo miedo porque Dios va conmigo a donde quiera que vaya. Porque su palabra dice que si yo creo en Él, si yo lo busco de corazón, si yo escucho su voz, Él está conmigo. Y entonces empiezas a agarrar fuerza, empiezas a agarrar seguridad y tú puedes ir a buscar ese empleo sabiendo que Dios está contigo y tú puedes emprender ese nuevo negocio sabiendo que Dios está contigo y tú puedes tomar las decisiones que necesites tomar sabiendo que Dios está contigo. Puedes salir a la calle sin miedo porque hay secuestros porque Dios está contigo. Puedes pasar en la noche, en la oscuridad y sabes que Dios está contigo. Sabes que la situación es difícil porque la situación económica en el mundo es complicada, pero Dios está contigo. Amén. Y tú lo debes de saber porque lo dice su palabra. ¿Me cree? Vamos a ver qué dice Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien puede leer Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted puede creer esto, tiene que festejarlo. Amén. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes meditarás de día y de noche. ¿Cada cuánto meditas? De día y de noche. Es como una medicina. Usted va al doctor y cuando va al doctor le dice, yo me siento mal, tengo gripe, estoy tosiendo y le dice el doctor, tómate esta pastilla cada 8 horas. Pues no, Dios te está diciendo, ¿quieres que todo te salga bien? Tómate esta pastilla cada 12 horas, en la mañana y en la noche. Medítala, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hoy la gente está buscando ese todo te saldrá bien. Y entonces van y dicen, yo quiero ir con ese brujo que me lea las cartas. Yo quiero ir con esa persona. Todo eso la palabra de Dios dice que no le agrada. No existe la magia blanca, la brujería blanca. No te dejes engañar por Satanás. Es como si te dijera una persona, es un violador bueno, es un asesino blanco, es un ratero bueno. Ese te roba, pero te roba bonito. No, Satanás así disfraza. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, cuando tú en verdad crees en la palabra de Dios y tú sabes que Él está contigo, entonces Él hace prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No necesitas ir con ese brujo para que te lea las cartas. No tienes que comprar esa piedrita mágica para que las cosas te salgan bien. Y toda la gente está buscando eso, ¿no? Ay, el aceitito que yo guardo para que me vaya bien en todo lo que hago, la piedrita, el cachito de tela. Y Dios está diciendo, no. Guarda lo que está en mi palabra. El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Cuando tú tienes que hablar a una persona, habla la palabra de Dios. Cuando tienes un problema, habla la palabra de Dios. Estás enfermo y el doctor te dice lo que tienes es incurable. La palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo soy sano. Amén. La situación económica se pone complicada. La palabra de Dios dice, mía es el oro, mía es la plata. El dinero es de Dios. Ni siquiera el presidente piensa que es de él. El mundo piensa que es de él. Es de mi Dios. La palabra de Dios dice que compraré sin dinero. La palabra de Dios dice que quiere que yo prospere en todas las cosas que yo hago. Amén. Y dice que va conmigo. Y en ese momento te empiezas a engallar. Órale. Me empiezo a agarrar fuerza. Me estoy engallando. Ya me siento gallardo. Ya me siento fuerte. Dios está conmigo. Pero porque en verdad crees la palabra. Si no la crees, te va a pasar como a las personas que leen la Biblia. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Ay, amén. Salen a la calle y, ay, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer? No tengo dinero. Ay, espérate. Hace unos minutos te acaba de decir Dios que está contigo. ¿Ya se te olvidó? Entonces, no estás creyendo la palabra. Por eso dice, meditarás de día y de noche. Medítala. Saboréala. Sácale el jugo al hueso, a la carne. Porque entonces harás prosperar tu camino y aquí viene la promesa que todos quieren. Y todo te saldrá bien. Eso dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Ahora bien, nos dice en Salmos 19:8, esta otorga entendimiento a un mundo sin tinieblas, porque el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra
¿Qué quiere decir lámpara es a mis pies tu palabra? Cuando vas caminando en la vida necesitas que algo te ilumine para tomar una decisión. Los jóvenes están pensando, ¿me casaré con esta mujer o no me casaré? En la vida hay muchas incógnitas y necesitamos luz para tomar decisiones en la carretera. Nuestro carro necesita luz para que podamos entender cuál es el camino que hay enfrente. Necesitas saber con quién casarte. Necesitas saber qué carrera estudiar. Necesitas saber si estudiar una carrera o emprender un oficio. Necesitas saber en qué trabajo te quieres ir. Necesitas saber si vas a emprender un negocio, qué negocio es el que quieres emprender o el que deberías de emprender. Y entonces vivimos en tanta situación de toma de decisiones y la gente confía más en su prudencia que en Dios. Y la Biblia dice, no confíes en tu propia prudencia, confía en Dios y apártate del mal. Pero para que tú confíes en Dios tienes que leer su palabra. ¿Amén? ¿O ya los perdí? ¿Cuántos hay dormidos ahorita? Amén. Ok, ya. En el dormir de amén, si en el dormir amén, ¿eh? O sea, fue lo anterior. Entonces, Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué simboliza el pan? La palabra. Sí, pero hay otra. El alimento. Para el ser humano, ¿cómo? El alimento. Alimento, manutención. Ahí le va. Vamos un poquito para que veamos por dónde voy. Dios le dijo a Adán, comerás del pan con el sudor de tu frente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu trabajo. Y hoy la gente, por esa maldición, vive esforzándose para generar comida. Realmente, ¿cuánto porcentaje de nuestra vida se nos va al día? Gracias a que comemos y vestimos. El 50% mínimo. Mínimo. De nuestro día. Sí. Si usted tiene adolescentes en su casa, se le va como el 80-90. Sí. En pura comida y alimento y vestimenta. Porque son cosas que al hombre afanan muchísimo. Techo, alimento, vestimenta. Si usted naciera en esta tierra sin necesidad de alimento, vestimenta y techo, ¿a qué se dedicaría? Híjole. Sí, la libertad más grande que hemos anhelado. Sí. Increíble, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora ve lo que está diciendo aquí. No solo de pan vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Lo que está escrito en la Biblia. Sus promesas. Quiere decir, sus promesas, quiere decir que también te alimentas de que aprendas a creer sus promesas y a tomarlas para tu vida. Y le quiero poner un ejemplo. Cuando en algún tiempo yo dediqué mi vida para servir a Dios, porque aunque no lo creía, terminé la carrera y todo el mundo me decía, pues llegó el momento de trabajar. Y yo pensé lo mismo y llegó Dios y me dijo a través de una persona, no llegó el momento de trabajar, llegó el momento de servirme. ¿Cómo? Llegó el momento de servirme, pero la carrera, Señor, tengo que trabajar. No. Y ahí me ven en el instituto bíblico, y ahí me ven aprendiendo, y ahí me ven estudiando la Biblia. Y yo decía, qué padre, ¿no? Todos mis amigos ganando dinero. Y yo no tengo dinero ni para pasajes. Pero entendí esta parte del instituto. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, tus necesidades no solamente se van a saciar de manera física, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que dije, bueno, ¿qué tiene Dios para mí? Señor, gracias porque tú me prosperas conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque tú me das más allá de donde yo pueda imaginar. Gracias porque tú eres mi sustento. Gracias porque tú eres, Señor, el que me provee en todas las cosas y el que provee todo en todo. Y empecé a creerle y empecé a hablarlo. Y la verdad, me sentía como loquito diciendo esto en el metro, ¿no? Iba en el metro y no tenía dinero para llegar al instituto y todavía me acuerdo que en ese tiempo yo corría una estación completa porque había mucho tráfico y pues no tenía para taxi. Entonces, una estación, todos los días me iba a una estación corriendo de metro. Dentro de todo lo que hacía como 1 hora y media de camino. Y entonces, recuerdo que en ese tiempo,
yo decía, Señor, gracias porque tú me prosperas más allá de donde yo pueda imaginar. Porque tú me das todo lo conforme a lo que yo voy necesitando. Gracias porque tienes planes de bien y no de mal. Y llegó el cumpleaños de mi mamá. Y cuando llegó el cumpleaños de mi mamá, yo estaba muy triste porque dije, Señor, no tengo ni para darle un obsequio a mi mamá. ¿Cómo me encantaría regalarle algo bien? No una cosa, algo, digo, no millonaria, pero un buen regalo. O sea, no llegar con un gancito, ¿no? O sea, un abrazo, feliz cumpleaños y ya. Bueno, Señor, gracias porque tú me prosperas. Y empecé a hablar la palabra y conforme le iba hablando, algo pasaba dentro de mí que lo iba creyendo. Y decía, Señor, tú me prosperas conforme a tus riquezas en gloria. Yo ya puedo ver que tienes algo para mí. No sé qué sea, pero tienes algo para mí porque tu palabra lo dice. Empecé a basar mi necesidad, empecé a basar la necesidad de mis peticiones con respuesta en la palabra de Dios. Si usted entró ayer a la oración, Cris nos enseñaba algo de esto. A cada persona que tenía una necesidad le daba una cita. Cree lo que dice la Biblia. Cree lo que dice. Me encantó lo que hizo Cris. Porque yo recuerdo que empezaba a creer la palabra en ese entonces. Y cuando llegué al Instituto Bíblico, pues ya tomé mis clases y cuando estaba por salir, yo dije, no sé qué va a pasar. Te doy gracias porque tú suples todas mis necesidades. Tu palabra lo dice. Ojo, no dije cosas que se me ocurrieran. No dije pensamientos muy lindos. No. Basé todo en lo que está escrito en la palabra de Dios, así como Cris nos enseñaba ayer. Y cuando terminé, una persona se acercó con una cajita muy mona y la abrió y tenía aretes de oro. Y me dijo, escuche esto, sentí desde ayer traerte esto. Y yo le preguntaba a Dios, ¿y él para qué quiere aretes si él es hombre? Señor, ¿qué va a pensar de mí? Pero yo sentí dártelo. Y en un acto de obediencia a Dios, te traje estos aretes, los acababa de comprar. Y cuando los compré pensaba que eran para mí, pero yo sentí que estos eran para ti. Yo, excelente, era el regalo que yo quería para mi mamá. Años pasaron, creo, fueron como 10 años y apenas se acaba de perder un arete. Y estaba muy triste porque perdió los aretes que yo le había regalado. Dios había suplido algo muy sencillo y muy simple. Había suplido una cosa que parecía que no tenía importancia, porque las cosas que parecen no ser importantes, como a veces pensamos, para Dios sí son importantes. Son importantes, es muy importante para Dios que tú te sientas hijo de Dios. Es muy importante para Dios que tú creas la palabra de Dios y que te alimentes de su palabra, que tú en verdad la creas. Para Dios es importante que tú avances en este conocimiento y que no veas a un Dios lejano, tan lejano que solamente se preocupa por mí si le hablo cosas de la iglesia, pero cuando le hablo cosas de la casa no se preocupa. Puedes platicar con él, Señor, el drenaje está tapado. Señor, mi esposa, qué guapa me la dejaste, bien preciosa mi esposa, ayúdame a comprarle un vestido. Señor, mis zapatos ya no me gustan. No están rotos, pero quiero otros. Tú me los puedes dar. Dice la palabra de Dios que Él nos puede prosperar conforme a sus riquezas, no conforme a las nuestras, a sus riquezas en gloria. Pero es importante que tú lo creas. Es importante que tú lo vivas. Es importante que tú empieces a adueñarte de eso en tu corazón. En 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces. ¿Qué está diciendo aquí? Hay edades espirituales, hay niños espirituales a los cuales no se les puede hablar esto porque no lo pueden entender. Y esto es carne espiritual. A lo mejor tú lo estás escuchando y todavía, ay, sí, habló mucho, hoy ya me aburrió. Esto es carne. Y si eres un bebé espiritual, a lo mejor no lo alcanzas a digerir. Pero si tú has crecido o quieres crecer espiritualmente, tienes que digerir esto. Este mensaje es espiritual. La palabra de Dios, escucha, la palabra de Dios te lleva a madurez. La palabra de Dios te lleva a crecer. La palabra de Dios te puede llevar a prosperar. La palabra de Dios te puede llevar a que tú tengas ese caminar día a día. Entonces, resumen, tienes que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos realmente leen aquí la palabra de Dios? No levante su mano. Ahora, ¿cuántos la leen y la creen? ¿Cuántos analizan una cita y dicen, Señor, yo no entiendo esto, quiero entenderlo? Hay citas muy complicadas. Por ejemplo, están las citas de Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1 habla de las genealogías y habla hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y ay, Señor, qué aburrido, ¿no?
Ok, a lo mejor para ti no tiene sentido. Para los que tenían sentidos en ese momento eran para los judíos que estaban tan preocupados en las genealogías. Pero hay partes de la Biblia que pueden hablar a tu vida. Como esa persona que dice en la palabra de Dios, esa mujer con flujo de sangre que se acercó a Dios creyendo y sanó. Y dijo Jesucristo, ¿quién me tocó? A lo mejor de ahí podemos aprender que usted, si aprende a tener fe, le puede robar un milagro a Dios. Ay, no, pero ¿cómo crees? Claro que sí. Jesucristo dijo, alguien me tocó y de mí salió poder. ¿Quién fue? Y volteó y cuando vio a la mujer, porque la mujer con miedo le dijo, fui yo. Jesucristo voltea y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Gracias a que creíste en mí, tú has sanado. Entonces la fe es la puerta a tu bendición. Y eso fue por leer un cachito de la Biblia. Si tú lees la Biblia, te vas a fortalecer en fe y muchas áreas de tu vida se pueden abrir. Esas áreas que están bloqueadas y que están cerradas en tu vida, que parece que no van a dar fruto, esas áreas Dios las puede abrir. Esos momentos, esas situaciones en tu vida que parece que no van a fructificar, Dios puede hacer que fructifiquen si tú crees en Él. Ese miedo, esa inseguridad en la que vives cuando tienes que enfrentar algo, Dios te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y cuando tú empiezas a creerlo, puedes fructificar y puedes ser una persona más fuerte. Si tú estás decidido a creer lo que dice la palabra de Dios, tú le vas a decir, Señor, yo no puedo salir a la calle si no salgo contigo. Yo no pienso salir a la calle si no sales conmigo, porque tú eres más real que yo. Eres más real que lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces empiezas a volverte una persona que en verdad cree lo que dice la palabra, que en verdad vive lo que dice la palabra. La palabra de Dios es alimento espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, que la Biblia es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que la Biblia es para que tú tengas fe y todos tengamos la unidad de la fe, creamos en lo mismo, en el Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios te puede llevar a tener la madurez. Él quiere que llegues a esa madurez. Honestamente, en muchas ocasiones yo he pensado que nos falta muchas vidas para poder llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Pero a partir de la palabra, tu vida es lavada. A partir de su alimento, tu vida es transformada.